Yo puedo tomar algo durante el... Estimados empresarios de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, sabemos que este tiempo ha sido difícil, que te ha costado mucho mantener tu negocio y has tenido que hacer grandes esfuerzos. Por eso creamos una línea de crédito llamada Reactivarte. Con esa línea lo que queremos es que tengas un capital para reemprender ese negocio que es tu sueño y sabemos que lo necesitas sacar adelante. Por favor, comunícate con la Cámara de Comercio. En la página web vas a encontrar toda la información. Hemos buscado unas tasas preferenciales que te permitan acceder y te permitan salir de este momento difícil de la mano de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Buenas tardes para todas las personas que nos ven el día de hoy y para las que nos van a ver más adelante. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla, una corta charla sobre las generalidades del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Sabemos que en este momento es una necesidad para todos nosotros conocer este tipo de herramientas legales que tenemos y por supuesto desde la Cámara de Comercio estamos prestos pues a brindarles nuestros servicios. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Schil. Ella es abogada, es de la ciudad de Medellín y contamos con la fortuna de que haga parte de nuestras listas de operadores para procesos de insolvencia. Entonces, doctora Schil, le doy la bienvenida. Todo suyo para que inicie con su presentación. Muchas gracias, doctora María del Mar. Me complace mucho estar aquí. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas por esta agradable invitación. Me honra pertenecer a la lista de conciliadores del Centro de Conciliación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de mucha vigencia, de mucha actualidad para muchas personas, que es el tema de la insolvencia de persona natural no comerciante, que está regulado en el Código General del Proceso, en los artículos 531 a 576. Esta ley está vigente desde el 2012, pero no es muy conocida y tampoco muy utilizada por las personas, desafortunadamente, porque es una ley que trae muchos beneficios, que ayuda a los deudores a poder reintegrarse al sistema, al circuito económico,
a poder reorganizarse nuevamente de una manera eficiente, económica, pacífica. Es un procedimiento ágil, sencillo, seguro, que vamos a tener oportunidad de hablar de él en esta breve charla, de una manera también muy sencilla, muy informal, porque se trata de hablarle a las personas del común, a los empleados, a las madres cabezas de familia, a todas aquellas personas que en este momento tengan problemas de carácter financiero, económico, que se encuentren en imposibilidad de hacer sus pagos de manera normal. Entonces, vamos a empezar diciéndoles que esta ley tiene tres procedimientos que son el procedimiento de negociación de deudas, el de convalidación de acuerdos privados y el de liquidación de patrimonio. Nos vamos a enfocar en el de negociación de deudas. Este procedimiento opera para las personas naturales no comerciantes, o sea, para todas aquellas personas que ejercen alguna profesión liberal, que son, por ejemplo, abogados, mis colegas, contadores, también para los técnicos, tecnólogos, para los maestros, para las amas de casa, en general, para todas aquellas personas que no ejercen el comercio de manera habitual. Aquellas personas que de pronto han perdido su empleo, que tienen alguna enfermedad, que hicieron una mala inversión, que quedaron cesantes en algún contrato, que fueron estafados, que fueron garantes de algunas personas, amigos o familiares, y quedaron respondiendo por obligaciones por las cuales en este momento no pueden atender esos pasivos. Para todas estas personas estamos hablando para que ellas tengan la oportunidad de acudir a los sitios especializados para atender este procedimiento, que según la ley 1564 del 2012 son los centros de conciliación debidamente avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las notarías del lugar del domicilio del deudor. ¿Cómo acude una persona a este sistema? Pues la ley dice que puede acudir directamente sin necesidad de un abogado, pero la verdad y mi experiencia me lo dice, a través de todos los procedimientos a los que ya he atendido, que es muy importante que la persona ojalá esté acompañado de un profesional en derecho especializado en estos temas, porque es importante que conozca no solamente del procedimiento de insolvencia, sino de las técnicas de negociación, porque en la vida todo es una negociación. Si uno no sabe negociar, pues tiene pocas posibilidades de acceder a un buen acuerdo. Entonces, mi recomendación siempre es que la persona acuda, ojalá acompañado por un profesional del derecho experto en este tema. La persona entonces acude a un centro de conciliación o a una notaría del domicilio donde vive la persona, donde reside esta persona, y presenta una solicitud. Esta solicitud debe cumplir unos requisitos mínimos exigidos por la ley, que me voy a permitir enumerarlos para que las personas tengan una ilustración frente al tema. Y también les recuerdo a las personas que se nos unan en este Facebook, en este live, que pueden presentarnos sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, las pueden anotar en el chat. Y con mucho gusto, en la medida de lo posible, las vamos a atender. Entonces, la persona presenta una solicitud en la que hace un recuento de su situación, en una forma breve pero precisa, de por qué incurrió, por qué cayó, por qué está en la cesación de pagos, en ese estado de insolvencia, de qué manera, qué ocurrió para que esa persona llegara a esa situación.
La ley nos dice que la persona debe narrar esa situación y expresar también cuáles son sus ingresos actuales, cuáles son sus gastos, qué personas tiene a cargo, qué necesita para vivir de manera digna, qué puede después de sacar de los gastos que tiene para sobrevivir y para atender las obligaciones alimentarias que tenga, qué puede dejar de allí para presentar una propuesta de manera clara, breve y precisa de cómo podrá atender y objetiva de cómo podrá atender esas acreencias. No significa que la persona tenga, es decir, una suficiencia económica, porque entonces no tendría sentido que acudiera a este procedimiento. La persona acude precisamente porque está en un estado de insolvencia. Entonces, pues la persona con lo que tenga en ese momento, con lo que disponga, de esa manera hace su presentación de propuesta con una proyección en el tiempo. Entonces, la persona no necesariamente va a poder atender todo las creencias, pero va a hacer un ofrecimiento de hasta dónde puede pagar, solicitando una condonación de los intereses. Por ejemplo, la ley trae la congelación de los intereses con la sola aceptación de la solicitud. Entonces, las personas pueden echar mano de este mecanismo solicitando que van a pagar solamente el capital y sean condonados los intereses. Incluso les cuento que hay algunas entidades bancarias que han condonado hasta parte del capital en razón de las situaciones difíciles que muchas personas atraviesan y ahora mucho más en razón de la emergencia sanitaria que hemos tenido por el evento del COVID-19. Entonces, me ha tocado ver que a veces reducen también, cuando las obligaciones han sido castigadas, reducen también parte del capital. Esto no significa que la persona va a echar mano de esta herramienta como un mecanismo de mala fe para no pagarlo. Esta herramienta es para las personas que de muy buena fe quieren ponerse al día con sus obligaciones y reintegrarse al circuito económico. Entonces, continúo con la solicitud. Una breve relación, una breve historia de por qué incurrió en el estado de insolvencia, una propuesta de cómo podrá pagar acorde a su real situación financiera, los gastos que tiene pendientes, los ingresos para los cuales presentará una certificación laboral en caso de que esté trabajando. Si no está trabajando, entonces se entenderá presentado bajo la gravedad del juramento el monto que la persona diga como los ingresos que tiene mensuales para atender su subsistencia y los alimentos de las personas que tiene a su cargo. Informará también si tiene una sociedad conyugal o patrimonial vigente, o si se ha divorciado dentro de los 24 meses anteriores. Informará también qué bienes tiene en Colombia o en el exterior. Incluso si la persona no tiene bienes, pues informará qué bienes muebles y enseres posee en su residencia, por un acto de buena fe de lo que la persona realmente tiene para ofrecer. También presentará, si tiene su declaración de renta, también presentará su declaración de renta. A ver, les digo otras, la relación completa de todos sus acreedores, indicando los valores estimados y la identificación de estos valores, indicándonos cuál es la dirección de estos acreedores, su correo electrónico, la forma de ubicarlos, indicar si sobre sus bienes pesa algún gravamen, si la persona tiene alguna vivienda
o un carro o una moto. Indicará si tiene alguna afectación familiar, un patrimonio de familia, si tiene también, si tiene un vehículo, si tiene una prenda. Indicará también si tiene procesos en su contra, la relación de estos procesos, y también una relación de sus obligaciones alimentarias, que es muy importante que tengan en cuenta que esas obligaciones alimentarias son de primera clase, en todo momento hay que atenderlas, no se suspenden, bajo ningún motivo se suspenden durante este proceso. Sin embargo, uno de los efectos de la aceptación de este procedimiento de insolvencia, cuando la persona ya ha presentado la solicitud, bien sea directamente o a través de su apoderado, uno de las consecuencias de esta presentación es que una vez el conciliador haga el control de legalidad, encuentre que la solicitud está correcta, inmediatamente y que además se sufraguen las costas, se paguen los gastos del procedimiento, entonces inmediatamente se envían los oficios para, si hay embargos de carácter civil, administrativo, si tiene procesos hipotecarios en su contra. Los procesos hipotecarios se envía un oficio al juzgado para suspender dicho proceso, y también se envían a todos los ejecutivos de jurisdicción coactiva o ejecutivos en general. Los únicos ejecutivos que no se suspenden son los alimentarios, son los procesos alimentarios que siguen su curso y se pagarán en la primera clase. Bueno, cuando la persona ya ha presentado esta solicitud, ha sido aceptada, este es un procedimiento supremamente rápido, la ley lo trae contemplado para unos 60 días aproximadamente, o sea que la persona presenta y más o menos en unos 10 a 20 días están fijando la audiencia de negociación de deudas. ¿Qué sucede en esta audiencia de negociación de deudas? El deudor se sienta con sus acreedores, que esa es la finalidad de este procedimiento, que el deudor o la deudora se siente con sus acreedores en bloque, no negociar con cada uno, sino con todos sus acreedores en bloque, atendiendo las obligaciones de acuerdo a la prelación legal establecida en el Código Civil, que no hablaremos de eso porque se trata de que en este procedimiento, en esta breve charla, hablamos de lo más sencillo, los aspectos más básicos para que la persona capte este mecanismo tan importante de acceder a la justicia y poder solucionar sus problemas económicos y financieros. Entonces, la persona accede a este procedimiento, se citan a todos sus acreedores, se sientan a la mesa de negociación con la dirección de un conciliador que está debidamente inscrito en la entidad, bien sea el centro de conciliación, cámara de comercio o notaría, donde está el centro de conciliación avalado por el Ministerio del Interior y de Justicia. Este conciliador, que es una persona neutral, independiente, va a ayudar a las partes a encontrar puntos de acuerdo para la negociación, con base en la propuesta que el deudor presente. El conciliador o la conciliadora trata de acercar a las partes a un acuerdo que convenga a todas y que sea un gana-gana para todas las partes. Por eso es importante que esta persona sea una persona que tenga herramientas en manejo de negociación y resolución de conflictos. Yo les cuento y aprovecho a manifestarles acá que la Cámara de Comercio de Manizales tiene unos conciliadores y conciliadoras que obviamente son abogados, que han hecho su curso de conciliación, diplomado en conciliación y diplomado en insolvencia, y que además son expertos en el tema de resolución de conflictos.
y que a través de este procedimiento, de una manera ágil, segura y económica, porque también les cuento que la Cámara bajó la tarifa, la redujo, para estar más accesible a las personas en esta época, esas épocas difíciles que está pasando la gente a raíz de todos los problemas económicos y a raíz de esta pandemia que ha venido afectando a muchísimas personas y familias. Entonces, este conciliador acerca a las partes a una negociación para que busquen un acuerdo. Ese acuerdo debe ser aprobado por más del 50% de los acreedores. Es decir, que si usted tiene 3 acreedores, 2 acreedores deben aprobar ese acuerdo. Y además contar con la aprobación del deudor. Entonces, con eso ya ustedes tendrían un acuerdo que sería plenamente válido, que haría, como se dice, tránsito a cosa juzgada y prestaría mérito ejecutivo. Ese acuerdo tendría establecido todas las cláusulas de cómo se va a pagar esa deuda. La persona la pagaría con los recursos que tenga, para que ese acuerdo sea sostenible, se estructure de una manera que pueda llegar a cumplirse. Porque si ese acuerdo no pudiera cumplirse, entonces llegaríamos a un incumplimiento de ese acuerdo y posiblemente a un fracaso de la negociación, para lo cual ya entonces se iría a la liquidación del procedimiento, al trámite de liquidación judicial, que es otro escenario. Pero yo les digo que en general, en mi experiencia, en la mayoría de los casos hemos logrado acuerdos muy favorables para las personas, para personas que han estado, les cuento, a punto de suicidarse, a punto de pegarse un tiro, a punto de ahorcarse, porque las deudas son algo muy, muy terrible para las personas. Cuando una persona no tiene cómo asumir sus deudas, es importante que la gente entienda que la mayoría de las personas con las que yo he tratado, que he atendido, todos quieren pagar, todos están preocupados por no poder cumplir. Realmente no duermen, no comen, pueden llegar a enfermarse, pueden perder el empleo porque ya no se pueden concentrar, pueden perder su familia, pueden perder la pareja. O sea, están en una situación tan difícil, que son personas que necesitan más es el acompañamiento, necesitan más es la solidaridad de la gente y de todas estas entidades crediticias que deben darles la mano, porque de nada les sirve a una comunidad tener un montón de deudores y deudoras que no pueden ya consumir, que no pueden adquirir servicios, que no pueden adquirir bienes. Eso no les sirve a ninguna sociedad. Y como con 2 o más deudas, con solo 2 o más deudas, con una moratoria mayor a 90 días, la persona puede acudir a este mecanismo. Entonces, son muchísimas las personas que tienen la posibilidad de acceder a este sistema. Así que, pues, las preguntas que ustedes tengan, que consideren necesarias hacerlas, pues con muchísimo gusto. No sé, doctora María del Mar, si usted tiene ya preguntas en el chat o continúo con el tema. Pues tengo algunas preguntas que nos hacen constantemente en el Centro de Arbitraje y Conciliación, y pues me gustaría que, aprovechando que usted está aquí, nos ayude con esas respuestas. Claro que sí, doctora. Entonces, ¿qué pasa si una persona no tiene ingresos, digamos, monetarios, pero tiene una propiedad? Bueno, esta ley también prevé la posibilidad de que la persona haga daciones en pago en el acuerdo. Podría hacerse una dación en pago con su inmueble. Esa es una fórmula que también se ha utilizado para que las personas entonces, con ese bien inmueble que tienen, le paguen a todos los acreedores. O sea,
no es solamente para un solo acreedor, sino para todos los acreedores a prorrata de los créditos que tengan. Entonces, se podría ofrecer como medio de pago y se podría adjudicar a prorrata de las acreencias para todos los acreedores en este procedimiento. Y lo he visto mucho y efectivamente se ha podido realizar sin ningún problema. Bueno, otra preguntita. ¿Puedo citar a un solo acreedor o necesito citar a todos los acreedores? Bueno, la verdad, esta ley está establecida para que la persona que en los supuestos de insolvencia que establece la ley 1564 nos dice que la persona tiene que tener mínimo 2 deudas, 2 acreedores, que pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con una moratoria mayor a 90 días. O sea que la persona no puede tener un acreedor único, necesita tener mínimo 2 acreencias. A mí me llega una persona y me dice, mire, es que yo tengo con X banco, tengo un crédito hipotecario, tengo una tarjeta y tengo el crédito del vehículo. Yo puedo acceder a esta ley. Entonces, porque me dice, es que yo tengo 3 deudas. ¿Con quién? Con esta entidad. Entonces, con la misma entidad tiene la deuda hipotecaria, tiene la deuda de la tarjeta y tiene la deuda de la prenda del vehículo. Dice, sí. Entonces le digo, no, usted requiere mínimo 2 acreedores porque este es un solo acreedor. Así tenga 3 o más acreencias con esta entidad, sería un solo acreedor. O sea, es importante que la persona entienda que se requiere una pluralidad de 2 acreedores como mínimo, pero diferentes, de diferentes personas, naturales o jurídicas. O puede tener una persona natural y una jurídica. Aquí es importante, doctora, informarle a la gente que tiene que contarle en su solicitud absolutamente todas las deudas que tiene bajo la gravedad del juramento, no omitir ninguna. Incluso tiene que recordar si debe fotomultas, si debe la cuota de administración, si debe el colegio de los hijos, si debe la matrícula de la universidad, si debe, es decir, todo lo que tenga en relación de deudas con su vivienda, con su vehículo, préstamos educativos, asuntos de jurisdicción coactiva, multas, en general todo tipo de deuda o incluso con la DIAN, porque la DIAN también aquí es citada junto con todas las entidades para que la persona informe también que dicha entidad informe si esta persona tiene alguna creencia pendiente. Con la DIAN incluso se han presentado arreglos muy interesantes porque la competencia de esta ley va por encima de todas las otras leyes, o sea, esta es una competencia prevalente, incluso por encima de las normas tributarias. Así que hemos tenido acuerdos de todo tipo, muy importantes. Las personas entonces deben manifestar sin omitir nada todo lo que tienen a favor y todo lo que tienen en contra. Igualmente los procesos que cursan en contra o a favor de ellos. ¿Tiene alguna otra? Bueno, ¿Alguna otra? Sí, tengo otra. ¿Qué pasa Sí. si ya hubo un acuerdo, pero el deudor, pasado el tiempo, no puede seguir cumpliendo ese acuerdo? ¿Qué posibilidades tiene el deudor? Bueno, el deudor podría solicitarle al conciliador que vuelva a citar a los acreedores para una reforma de dicho acuerdo por una sola vez, ¿cierto? Debe volver a pagar, pero una parte solamente. Creo que es el 30%, doctor, usted me recordará. Es como el 30% del valor de Sí, señora. la tarifa. Bueno, ¿qué se busca? Adecuar el acuerdo de una manera pues, más razonable a las necesidades de la persona a sus ingresos, a su realidad económica real y actual.
porque estamos en un medio de muchísima incertidumbre. En este momento, pues las personas tienen un empleo, pero no saben en qué momento pueden perder ese empleo. Pueden tener salud, pero tampoco saben en qué momento pueden perder la salud, en qué momento pueden adquirir una enfermedad, en qué momento pueden adquirir un virus, en qué momento pueden tener un accidente, en qué momento pueden tener un divorcio que también desequilibra a las personas, en qué momento puede fallecer alguien de su familia muy querido que también los afecte muchísimo. Entonces, el ser humano es un ser pues muy sensible, que es muy fácilmente afectable por todas esas situaciones externas e internas. Yo tuve el caso de aprovecho a contarles el caso de una contadora muy eficiente en su trabajo, que empezó a tener problemas de memoria y ella tenía muchísimos clientes y de pronto empezó a perder los clientes porque les cometía errores y entonces esos clientes eran sancionados con multas y todo y ella no sabía qué era lo que le pasaba, se le olvidaban las cosas y es que la memoria es algo frágil en general para todos los seres humanos, la memoria es algo frágil, pero cuando empieza a ocurrir algún problema o por exceso de trabajo o por exceso de tensión nerviosa, entonces la persona empieza a tener olvidos más frecuentes y esos olvidos pueden ser muy significativos en su trabajo. Entonces esta persona empezó a perder sus clientes, empezó a atrasarse en sus deudas y le tocó iniciar un procedimiento de insolvencia en el que afortunadamente llegamos a un acuerdo y ella en este momento, gracias a ese acuerdo que ella obtuvo a través de ese procedimiento de negociación de deudas, que fue con un centro de conciliación, la señora empezó a recuperar su memoria. O sea que la pérdida de la memoria era nerviosa, o sea, era el exceso de trabajo que ella tenía, el exceso de tensión, no estaba durmiendo bien, no comía bien, y entonces también las personas se desmineralizan, o sea, tantas cosas que pueden ocurrir en el cerebro, y a veces un olvido pequeño para una persona, un profesional, estas profesiones liberales, como son las nuestras, o sea, el derecho, la contaduría, ingeniería, cualquier cosa, un error, un pequeño error puede ser muy significativo para nuestros clientes. Entonces, puede pasar todas esas cosas y pues por eso es importante tener en cuenta que existe este mecanismo con el cual las personas pueden solucionar sus problemas financieros, darse una segunda oportunidad en la tierra, en la vida, entender que esto no es un fracaso, porque muchas personas cuando me consultan me dicen que es que no quieren darse por vencidas, que quieren seguir abriendo un hueco y tapando otro, que eso es algo supremamente peligroso para las personas y yo no se lo recomiendo. A mí muchas personas me consultan, vienen a la consulta y me dicen, doctora, sí, muchas gracias por toda esa información, ya sé que son dos deudas con una moratoria mayor a 90 días, ya sé que no puedo ser comerciante, bueno, se van con la información, pero me dicen, yo cumplo con los requisitos, pero yo no voy a entrar todavía en el procedimiento de solvencia, yo voy a seguir aguantando, yo voy a hacer más préstamos para cubrir aquí, esperando a ver si me llega otro contrato, si se me mejora la situación económica, y entonces se les va creciendo la bola de nieve de una manera tal que cuando ya vuelven, pues ya las acreencias son muchísimo mayores, ya la persona tiene menos recursos para poder enfrentar esas acreencias, ya lo que le dicen es que está, pues que sí es de mala fe porque ahí hizo préstamos sabiendo que estaba en una situación bien difícil, y las personas los hacen no de mala fe, los hacen tratando de pagarle a todo el mundo, de cumplirle a todo el mundo, pero a veces la persona o bien se subestima o se sobreestima. La persona puede pensar que es que ella va a tener, ya le va a llegar el contrato fabuloso, el cliente fabuloso, le van a pagar no sé cuánta plata, le va a pagar a todo el mundo, va a quedar súper bien. O que ya va a vender esa propiedad que no ha podido vender, etcétera, etcétera. Pues resulta que no. Lo mejor es que la persona se siente con todos sus acreedores a través de la ayuda de ese conciliador experto, a través de ese centro de conciliación que la va a orientar, que le va a ayudar, que le va a prestar esos mecanismos de acceso a este medio tan importante que es el de la insolvencia, que en este momento incluso las personas no tienen ni siquiera que desplazarse
al Centro de Conciliación, sino que en general se está haciendo virtual, como por ejemplo lo está haciendo la Cámara de Comercio de Manizales, que lo hace de manera virtual. Entonces las personas ni siquiera se tienen que desplazar, pueden enviar su solicitud de manera virtual. De manera virtual se les mandará a todos los acreedores la citación, de manera virtual se hará la audiencia de negociación de deudas y lo más probable es que la persona va a mejorar su situación, va a tener por lo menos la tranquilidad de tener o bien sea un acuerdo o bien sea una definición ya de su situación, porque si finalmente no llega a un acuerdo, entonces se iría al segundo escenario, que es la liquidación de su patrimonio. Pero es una liquidación mucho más beneficiosa que la persona estar afrontando unos ejecutivos, estar afrontando, por ejemplo, un remate de sus bienes en el cual va a perder mucha parte de su capital, porque aquí la adjudicación se hace por un 100%, porque aquí la persona de todas maneras en todo momento va a tener la posibilidad de volver a decir, mire, yo he mejorado de situación, solicito pues reunirme nuevamente con mis acreedores y solucionar esta situación. Me ha tocado el caso de personas que en el proceso de liquidación han hecho un acuerdo resolutorio y han solucionado su situación. Porque es que cuando la persona está más tranquila y se puede enfocar realmente en su trabajo, ya se vuelve más productiva, ya puede pensar mejor la situación y entonces puede empezar a tener mejores ingresos y puede pagar. Cuando uno no se puede enfocar en algo, es muy difícil. Cuando a la persona la están llamando todo el tiempo para cobrarle de las centrales, de las agencias de cobranza, de las entidades bancarias, sus acreedores, la llaman todo el día, los fines de semana, a toda hora, por la noche, llaman a sus familiares, pues las personas no se pueden concentrar en su trabajo. Tuve también un caso que me gusta mucho contarle a la gente los casos porque muchas personas pueden estar en esa situación de un ingeniero de sistemas que estaba desarrollando un software y se concentró tanto en su software que no podía como atender más clientes y empezó a atrasarse con los bancos y necesitaba pues más crédito para poder desarrollar este software. Finalmente pues le llegaron pues los embargos, toda la situación, él no se podía concentrar, no podía terminar su software y nos fuimos a un acuerdo, a una negociación de deudas en la que afortunadamente logramos que la entidad entendiera que el señor necesitaba terminar este software y que con ese software lo más probable es que él iba a poder ya al venderlo pagar a todos los acreedores y que se le diera un periodo de gracia para él poder terminarlo. Pues tuvimos la buena suerte de que efectivamente él tuvo ese periodo de gracia, pudo terminar de hacer su software, pudo efectivamente negociarlo bien y pudo atender sus obligaciones crediticias, porque ya estaba más tranquilo y se podía concentrar 100% en eso. Entonces, eso es otro de los beneficios de esta ley. La finalidad de esta ley es que las personas puedan encontrar la solución a todos sus problemas financieros y económicos a través de este recurso, que como les digo, es un recurso ágil, es un recurso sencillo, es un recurso económico, de fácil acceso para todas las personas, para aquellos campesinos, para los agricultores, para artistas también que están pasando por una situación difícil en esta época. Tantas personas que pudieran echar mano de este recurso y que muchas veces cuando llegan donde a mí me dicen, doctor, es que yo no sabía que esto existía, ¿por qué no le dan más publicidad? ¿Por qué no le informan a la gente que existe este mecanismo y que la persona lo único que necesita es tener 2 o más deudas con una moratoria mayor a 90 días, no ser comerciante? Que eso es importante, doctora, explicarle a la gente que la persona no debe ser comerciante ni controlarte de ninguna sociedad comercial en más de un 50%. Eso es importante que la persona lo tenga en cuenta, pero de resto, todas las demás personas pueden acudir a este mecanismo y obtener esos beneficios que le permitirán seguir adelante en su vida
profesional, en su vida económica y en su vida familiar. Muchas personas me preguntan a mí también que si esto pudiera generarles algún problema a nivel laboral o profesional al iniciar en este trámite. Y yo le digo a las personas que no tienen ningún problema. Ninguna persona puede ser despedida de su trabajo por ingresar en el trámite de insolvencia. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo legal establecido en la ley 1564. Es una norma de orden público. Ningún empleador le puede impedir a una persona acceder a este mecanismo de justicia para solucionar sus acreencias. No lo puede hacer válidamente. O sea que no hay ningún problema, no hay ninguna sanción. El reporte que enviará el conciliador a las centrales de riesgos simplemente es que la persona ha iniciado un proceso de insolvencia, un proceso de negociación de deudas. Y esa es un reporte mucho mejor que decir que la persona está en rojo, que no ha pagado y que no ha buscado ninguna solución. No, los bancos saben cuando la persona ha iniciado un procedimiento de insolvencia que tiene la posibilidad de solucionar su situación y que podrá volver a ser una persona útil a la sociedad, podrá volver a ser una persona productiva, podrá volver a tener bienes y servicios, como me ha tocado ver con las personas. Más o menos en un 90 y pico por ciento me ha tocado ver la recuperación de las personas de una manera muy satisfactoria y muy rápida. Yo les cuento que más o menos en 2 o 3 años las personas se han recuperado y podemos decir que les ha ido supremamente bien. Doctora, si quiere usted me dice si tiene algunas otras preguntas que le hayan hecho a usted en el... Sí, señora. Sí. Tenemos una pregunta de Diana Carolina Vargas López. Ella nos hizo un recuento de una situación en la que ella fue citada como acreedora a un proceso de insolvencia. El crédito de ella es de quinta clase, entonces el pago que le correspondía a ella estipulado para durar, o sea, para ser pagado en 5 años, que es lo máximo que trae la ley, salvo que el crédito haya sido pactado a un plazo diferente, como es el caso de los hipotecarios, por ejemplo. Si un hipotecario es a 15 años, entonces deberá respetarse ese término. Entonces, en ese plazo de 5 años, salvo, como les digo, que sea un proceso, un crédito pactado en un diferente término previamente, o que el 60% de los acreedores en esa negociación, más del 60%, haya aceptado modificar ese término del plazo de negociación de pago de la deuda. Entonces, el plazo máximo será de 5 años. ¿Qué sucede? Que, como usted me dice que la persona tiene una deuda de quinta clase, que sería lo que llamamos quirografario, que iría en la quinta clase. En la primera, yo les cuento que va, por ejemplo, los fiscales, los alimentarios, los laborales. En la tercera clase van los hipotecarios. Tenemos también la prenda. ¿La prenda va en qué clase, doctora? ¿Me recuerda? en segunda. En segunda, la prenda va en segunda, el hipotecario va en tercera, y todas esas letras, cheques, pagarés, entonces, en general todas esas deudas de consumo van generalmente a la quinta clase, ¿no? Incluso la gente que tiene pagadiarios, que son pues supremamente delicados, irían allí en la quinta clase. ¿Qué sucede con la señora? ¿Me recuerda el nombre de la señora? Diana. La señora Diana. Bueno, entonces seguramente ella tiene un pago de 15,000 pesos, pero durante... O sea, Diana es la que preguntó, ¿cierto? Ella pregunta, porque ella es una abogada, entonces pregunta por un caso que tú. Bueno. Entonces, a ver, realmente ese acuerdo si está hecho con todas las solemnidades pues, de la ley, pues es completamente válido y hay que respetarlo.
la persona, pues obviamente le consignará los 15.000 pesos mensuales durante el tiempo estipulado que haya quedado en el acuerdo. Lo restante, el dinero restante, o sea, si con, con esos 15.000 pesos mensuales dijéramos que se aceptó solamente los 5 años y que no hubo extensión de ese plazo, entonces lo que alcance a pagar en esos 5 años será lo que esta persona, la clienta de la doctora Diana, reciba, y lo demás se operará un fenómeno que la ley lo designamos como el descargue de las obligaciones, o sea, se paga con lo que tiene y de ahí para adelante ya queda condonado el resto del dinero. Entonces ya no podrían ir a perseguir a la persona por, supongamos que le alcanzó a pagar 3 millones de pesos y eran 5, no, esos 2 restantes ya no los podrá cobrar, porque eso es uno de los beneficios importantes que trae la ley para que las personas pagan con lo que pueden, pagan con lo que tienen y lo demás ya queda saneado, queda en un mecanismo de descargue de la obligación, se convierten en unas obligaciones naturales que obviamente si la deudora quiere y puede pagarlas, pues las pagará. A mí me ha tocado también el caso de gente que ha pagado, aunque ya, porque como les digo, tengo gente que se ha recuperado también económicamente, que ya después incluso ha pagado, aunque ya tenía el descargue, ¿no? Y había operado el fenómeno del descargue. Pero en algunas circunstancias han pagado algunas deudas que ya no tenían la obligación de hacerlo. Sin embargo, en este caso, como le digo, legalmente ya no podría acudir a cobrarle el resto del dinero a la persona. En ese sentido, sí, es importante que sepan que aquí se opera ese descargue como uno de los beneficios importantes que trae la ley. Si tiene alguna otra pregunta, doctora, considere que hay más preguntas. Tenemos otra pregunta. Él dice, es más bien como un consejo que pide. Él dice, buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gómez, hice un préstamo con Confa, pero no he podido pagar ni una cuota y me mandaron a cobro jurídico, pero no tengo cómo pagarlo. ¿Qué le recomendaría? ¿Tiene un solo crédito? Según lo que me está escribiendo, sí, tiene un crédito con Confa. Bueno, le decimos a la persona que realmente debe tener entre los supuestos de la ley de insolvencia, la persona debe tener 2 o más deudas con una moratoria mayor a 90 días y algo muy importante que se me había escapado y es importante decírselo a las personas que nos escuchan, que el pasivo de la persona en mora debe representar como mínimo el 50%. O sea que si la persona tiene deudas por valor de 100 millones de pesos, entonces la mora de los 90 días debe afectar a mínimo 50 millones de pesos. 50 millones y un peso, digamos. Entonces, eso es importante que lo tenga en cuenta. Así que esta persona, en las condiciones que usted me manifiesta, doctora, pues no podría acceder, porque como le digo, se requiere pluralidad de las obligaciones, pluralidad de las acreencias, la moratoria, ese 50% que es importante que la gente lo tenga en cuenta del pasivo total y obviamente que recuerden que es para personas no comerciantes. ¿Por qué? Porque las personas comerciantes no es que estén aquí siendo discriminadas, sino que las personas comerciantes disponen de otra jurisdicción y de otra legislación por ejemplo, la ley 1116 del 2006 y en general acuden a la Superintendencia de Sociedades o a los juzgados civiles del circuito para atender estas situaciones. O sea que esto es única y exclusivamente para aquellas personas naturales, no comerciantes, que estén en los supuestos de ley que les hemos explicado y que con mucho gusto, cualquier otra duda o inquietud,
puedan hacérnoslas, aprovechar este espacio que nos concede la Cámara de Comercio para poderles explicar cuáles son los mecanismos de acceso a esta ley 1564. ¿Tiene alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Ana Cristina. Sí. ¿Qué pasa con la prescripción de la deuda? Si realmente, o sea, ella pregunta si realmente sí prescribe. De la deuda. ¿Me puede ampliar la pregunta un poquito? A ver, la prescripción de la deuda, ¿en qué sentido? A ver, de las deudas. Es que, si ella únicamente. Es que cada deuda tiene diferentes prescripciones. O sea, la deuda, por ejemplo, de una letra, de un pagaré, que son 3 años, o sea, entonces tendría que hacerme una pregunta más específica para poder saber qué prescripción tiene la deuda a la que ella se refiere, ¿no? Porque en general las deudas tienen diferentes prescripciones. Pero, por ejemplo, las letras y los pagarés tienen una prescripción de 3 años. Entonces, es importante que las personas lo tengan en cuenta. Es muy importante que las personas logren establecer un saneamiento de todas sus deudas cuando ya tienen todas esas deudas repartidas en diferentes, porque a veces las personas tienen con almacenes, como dispersas muchas deudas, y todo eso son reportes que tienen. Sería muy importante que pues, las enuncien, las relacionen y se sienten con todas esas personas a dejar eso en claro definido. Si están prescritas, pues bueno, pues, dejarlo claro, y las que todavía estén vigentes, pues atenderlas y mediante un acuerdo de negociación de deudas lograr la solución de su situación financiera. Esa debería ser una fórmula pues muy especial para las personas que pueden pedir su reporte a las centrales de riesgo. Por ejemplo, pueden pedir su reporte a Data Crédito, a TransUnión, y revisar dónde están reportadas. Con eso pueden saber a quiénes van a citar y de esa manera lograr que ese reporte negativo que tienen pues pueda ser mutado después a un reporte positivo, que es muy importante reinsertarse uno al sistema económico, al circuito económico, y aprender a hacer un buen manejo de sus finanzas, que a todos nos conviene mucho poder aprender a manejar nuestras finanzas, ya que esa es una lección que muy pocas personas han aprendido en la vida. En general, a todas las personas hemos tenido algún problema, algún conflicto a nivel económico por diferentes causas, no necesariamente por negligencia, no necesariamente de mala fe, ¿no? Lo que pasa es que el manejo del dinero, pues es algo que a nosotros no nos lo han enseñado, ni en el hogar, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces uno ve que personas incluso con muchos títulos, pues tienen que entrar en este procedimiento de insolvencia, porque es que este procedimiento de insolvencia no es solamente, digamos, para una persona que no tiene conocimiento, no. Muchas personas PhD han tenido que entrar en este procedimiento porque el manejo del dinero es complejo y además está sujeto a muchas variables y a muchas circunstancias, no solamente de la persona, sino de la economía en general. Hay muchas variables, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Muchas personas tenían su situación económica segura y quedaron sin un piso, perdieron sus trabajos, están esperando que los vuelvan a llamar. Digamos, por ejemplo, las personas del turismo que están tan afectadas, y son personas a las que también les decimos que con mucho gusto pueden acceder a este mecanismo. Los hoteleros, las personas que trabajan, los meseros, las personas que trabajan en los bares, las personas que trabajaban en las aerolíneas. Es que tenemos pilotos que no han tenido ni cómo pagar, pues que incluso están a puertas de perder, por ejemplo, un apartamento
que habían conseguido con mucho esfuerzo, pero en este momento no tienen contratos, están suspendidos en los contratos. Y en este momento, ante la incertidumbre que tenemos, porque todavía apenas se van a ensayar las vacunas, pues estas personas todavía no han podido regresar a su trabajo. Las azafatas, azafatos, los controladores, las personas que trabajan en el counter, o sea, todas estas personas se están viendo afectadas para pagar su vivienda, para si tenían un vehículo, la educación de los hijos. Entonces, es una situación en que no podemos decir que estas personas la buscaron, que estas personas buscaron caer en un estado de insolvencia. No, son situaciones exteriores de fuerza mayor que pueden llegar con todas las variables de la economía y hacer que algunos sectores pues entren en un estado de caída, en un estado de poco acceso a la prestación de sus servicios, de poca demanda, y hay algunos que han podido sobrevivir o crecer, pero en suma que la mayoría de los sectores están en una situación muy difícil, y a todos esos sectores pues les decimos que este servicio a todas las personas que están en este momento padeciendo esa crisis económica, pues que entiendan que la crisis económica hay que romper esa dinámica, no hay que esperar hasta que ya quede sepultado por una bola de nieve de intereses y de múltiples acreencias, sino que trate de buscar estos recursos que la ley le trae como un mecanismo sano y eficiente para poder solucionar sus conflictos y, como le digo, reinsertarse al sector económico, al sistema financiero, aprender a manejar sus acreencias ya acorde a la realidad que esté viviendo. Cuénteme, doctora. ¿Tenemos más tiempo? Sí. No, ya se nos está acabando el tiempo, entonces si quiere cerrar, ir cerrando porque ya tenemos solo 3 minuticos. Bueno, entonces le recuerdo a las personas que la importancia de este mecanismo para que no vayan a perder sus viviendas, no vayan a dejar que les rematen sus viviendas sabiendo que pueden echar mano de este recurso, que pueden conseguir y suspender todos los embargos, los procesos incluso de restitución. O sea, este es un mecanismo con muchas bondades que es para las personas de buena fe que realmente quieren pagarle a los acreedores con un acuerdo sostenible, con un acuerdo viable, de la mejor manera posible, con la realidad que disponen, la realidad económica, y cumplir sus compromisos, como decían nuestros abuelos y abuelas, honrar nuestros compromisos, pero obviamente con los recursos que disponemos, porque a lo imposible también, como decían nuestros ancestros, nadie está obligado a lo imposible. Nadie tiene por qué irse a un sanatorio por no poder pagar, nadie tiene por qué quitarse la vida y nadie tiene por qué tener una vida infeliz solo porque hay épocas cíclicas en la humanidad que han pasado y que van a seguir pasando, que siempre, o sea, siempre ha habido épocas difíciles para las personas, para las familias y para la humanidad. Entonces, en esta época difícil, aprovechemos los mecanismos que nos trae la ley, y en este caso la ley 1564 del 2012, y los invito a todos y todas a hacer un adecuado uso de este recurso. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y las que van a ver esta charla porque va a quedar grabada aquí en nuestro Facebook. Esperamos que les haya sido muy útil. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat. Nosotros vamos a dejar los números de contacto del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara para que ustedes también se contacten con nosotros, o pueden solicitar su asesoría por medio de la página de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Un gusto haberlos saludado el día de hoy, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.